Bueno, pues vamos a dar comienzo ya a la conferencia inaugural de María Jesús Zamora Calvo. Primero, yo también quiero agradecer que estéis todos y todas aquí. Es una suerte tener tanto público en esta aula tan enorme. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Y voy a presentarte un poquito primero y después ya disfrutaréis de lo que nos tiene que contar. María Jesús Zamora Calvo se doctoró en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid en 2002, tesis por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Desde 2011 es profesora titular de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Madrid y acreditada como catedrática desde 2022. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la literatura del siglo de oro español, más concretamente en los tratados sobre magia y los manuales de inquisidor, los cuentos insertos en este tipo de libros y las humanidades digitales y la investigación literaria. En la actualidad se está dedicando al estudio de la identidad sexual y genérica en la época premoderna. Ha adquirido amplios conocimientos relacionados con esta época, como lo demuestran sus libros En sueños de razón, El cuento inserto en tratados de magia, siglos XVI y XVII y Artes Maleficarum, Brujas, magos y demonios en el siglo de oro. También ha editado los monográficos Espejo de brujas, Mujeres transgresoras a través de la historia, Japón y España, acercamientos y desencuentros, La mujer ante el espejo, estudios corporales, Un alarido entre cristales, ensayos y lecturas sobre Antonio Gamoneda, Brujas de cine, Mulieres Inquisitionis, La mujer frente a la Inquisición en España, Mujeres quebradas, la Inquisición y su violencia hacia la heterodoxia en Nueva España, Mujer e Inquisición, que fue un monográfico de Edad de Oro de 2019, Cruces y áncoras, la influencia de Japón y España en el siglo de oro global, Women, Witchcraft and the Inquisition in Spain and the New World, y El diablo en sus infiernos. Y también La vejez en el siglo de oro, uno de los últimos monográficos que ha salido en Edad de Oro. Es una revista que dirige desde 2018. Ha sido investigadora principal de 5 proyectos obtenidos por concurrencia competitiva concedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030, el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid y el Programa de Cooperación Interuniversitaria UAM Santander. Ha dirigido y organizado 24 congresos internacionales sobre temas relacionados con sus investigaciones, ha dado más de un centenar de conferencias en congresos nacionales e internacionales, ha sido profesora invitada en 22 universidades extranjeras de Italia, Francia, Países Bajos, Estados Unidos de América, México, Colombia, Argentina, Paraguay, China y Japón. En la actualidad lidera el Grupo Consolidado de Investigación Mentalidades Mágicas y Discursos Antisupersticiosos, siglos XVI, XVII y XVIII, en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, como veis, su trayectoria académica es excelente y es una suerte para nosotros, en especial para mí, que haya accedido a venir a hablarnos de un tema tan interesante que creo que os va a encantar a todos y a todas, como es Viejas y brujas en la Castilla premoderna. Así que disfrutadlo y adelante, María Jesús. Gracias, Irati. Qué aburrida que soy, ¿verdad? ¿Quién ha hecho caso a esto? Yo no, desde luego. Yo estaba pensando, ¿y ahora cómo les despierto? ¿Cómo no los defraudo? En primer lugar, quiero dar las gracias, obviamente, a Irati Calvo, a Fran Contreras, a Beatriz Ferreira, por la invitación tan amable y generosa que han tenido para raptarme de Madrid y estar en estos momentos con todos ustedes. En todo acto académico, la universidad, generalmente se nos tiene como personas aburridas, encerradas en nuestra torre de cristal, en nuestra torre de marfil, un poco aburridos, bastante aburridos. Entonces hay algo que yo admiro muchísimo de Irati, de Fran, de Beatriz, de Laura, de Beatriz Morilla. Y es que aparte de la excelencia académica, algo que damos por hecho que todos tenéis, es así. Lo más importante en los años no solamente universitarios, sino cuando uno atraviesa la primera vez la puerta de una universidad como la del País Vasco, a quien también agradezco que me haya raptado de mis aulas en Madrid. Lo más importante
es crear mimbres de calidad y calidez humanas. Y eso es algo maravilloso que esta asociación potencia entre ellos, desde la generosidad del encuentro. Y se pone de manifiesto en un aula tan llena de gente como esta. Espero sinceramente no defraudaros. Y si alguno se aburre, se levanta, viene, me lo dice y se va. No pasa nada, no le voy a matar, no le voy a sacar los ojos. Yo me dedico a la magia, pero no ejerzo como tal. ¿De acuerdo? Durante esta conferencia me quito las gafas, así no veo nada. Entonces veo... así por lo menos me centro más en la palabra. En esta conferencia os voy a hablar de brujas y viejas. Un binomio que en esta zona, especialmente la del País Vasco, está muy presente. Más que nada que tenéis muy cerquita Zugarramurdi y mucho más Logroño, donde el tribunal, el auto sacramental, celebrado ahí en 1612. ¿De acuerdo? Es una zona muy mágica, es una zona bellísima, la verdad, una zona muy privilegiada de Europa, fantástica totalmente, de calidad humana para vivir. No me extraña que aquí hubiera brujas. Mi centro de actuación es Castilla. Disculpad. Entonces os voy a sumir en un ambiente a través del cual quiero despertaros determinadas... Disculpad que me quite, si me permites. En un ambiente de prejuicios. ¿Estamos prejuiciando a la vejez? ¿A alguien le gusta ser viejo? Espera que me voy a poner las gafas. ¿Es fruto de la vejez? No. ¿Alguien siente desdén, rechazo hacia personas mayores? ¿Ninguno? ¿Por qué? Pues la idea, ¿no?, del desprecio a la vejez, del cuerpo que se vuelve decrépito, lo marchito, lo verde, la metáfora esta de las flores que se marchitan, esa asociación de la vejez como algo malo, como en realidad depende de qué amo. ¿Pero tú tienes prejuicios sobre la vejez? Ok. Gracias por tu valentía. Luego le quemamos. Es así. No, perdona. Es así, hay que reconocerlo, ni más ni menos. Se puso encima de la palestra directamente hace 4 o 5 años. Por esta época todavía estábamos alegres, divertidos y demás, pero llegó el COVID. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tantas personas mayores, fallecidas, hubieran sido jóvenes, como vosotros? El mundo se hubiera revelado al momento. La juventud no la podemos permitir que muera. Y si hubieran sido niños, ¡guau!, no quiero ni pensarlo. Pero como eran mayores y ya están a punto de... ¿Qué más da un antes y un después? Total, van a fallecer, ¿no? Ya, pero todos... La vida siempre es valiosa en todas las etapas de la misma. ¿Tenemos prejuicios? Fijaros en las imágenes. Se van a estar proyectando en bucle a lo largo de toda la conferencia. Son imágenes sacadas, obviamente, de pinturas del Siglo de Oro. Mi conferencia se enmarca en el Siglo de Oro, mi especialidad. Son imágenes sobre todo de mujeres. En lugar de verme amiga y soy lo suficientemente fea como para asustar a cualquiera, fijaros en esas imágenes. Y al final me vais a comentar qué sensación os provoca, qué sensación os despierta. ¿De acuerdo? Sumergiros en ellas, escuchad mi voz. La última conferencia que di hace 15 días, 3 semanas, la di al final de todo, para que no me vieran, más que nada para desarrollar un maravilloso poder que tenemos las mujeres a partir de los 50. Nos convertimos en invisibles, de verdad, es una cosa maravillosa, os lo digo. Entonces, desde esa invisibilidad, en mi caso, me dedico a hacer todo tipo de diabluras, mucho más... Total, ¿no me ven? De acuerdo. Bien, fijaros.
Sumiros en ese bucle de imágenes que se van a repetir, especialmente las 3 últimas. Y alguno inteligente como Fran me dirá, ¿y cuándo llegan las 3 últimas? Lo descubrirás. Dura unos 16 minutos. ¿De acuerdo? Se van a proyectar 3 veces en esta conferencia. Lo suficiente. Bien. Comienzo. Los cánones y las modas vigentes asocian la juventud con la salud, la belleza y el éxito. Frente a ella, la vejez se convierte en sinónimo de enfermedad y decadencia. El miedo a envejecer provoca un rechazo hacia los ancianos, al considerarlos improductivos, dependientes y una gran carga para la sociedad. De ahí que sean recluidos en residencias, un lugar donde morir sin molestar. Tremendo. Otro aspecto que provoca su rechazo es la asociación, como lo ha dicho perfectamente vuestro compañero con enorme valentía, porque es difícil reconocer esto. La asociación de vejez y muerte. Ya en 1970, tranquilos, yo todavía no había nacido, una ya tiene su edad, pero Simone de Beauvoir publicó La vejez, 1970, estudio pionero que se interesa por una especie de secreto vergonzoso de la sociedad actual, del que es indecente hablar, la vejez. En casi 700 páginas traza la historia de los viejos, aquellos hombres y mujeres que con una vida humana detrás de ellos y como cadáveres ambulantes denuncian un sistema mutilante que los ignora y prueba el fracaso de una civilización, de nuestra civilización occidental. El estudio de los ancianos siempre ha sido muy limitado. Por mucho que se hable sobre ellos, existe como un tabú. Ningún proyecto, ningún congreso, ninguna publicación lo apoya económicamente. Yo doy fe de ello. Os puedo asegurar que he presentado unos 6 proyectos de investigación en torno al tema de la vejez. Ninguno me fue concedido. Está bien que te digan que no. No es la primera ni la última vez, en todos los aspectos de la vida. Lo peor fue los comentarios hirientes a nivel ya personal. Recientemente ahora en Francia, a un colega también le han denegado un proyecto sobre la vejez ambicioso y fantástico. Dije, no te preocupes, es un tema tabú, no hay que volverlo a tratar. ¿O sí? Para eso es la palabra. La palabra, como ha dicho Frank, genera violencia. El silencio también. Butler fue el primero que empleó el término ageism, traducido como gerontofobia, edadismo, viejismo, para hacer referencia a un proceso de estereotipos y discriminación sistemática contra las personas por el hecho de ser viejas y de la misma forma que el racismo y el sexismo se originan por el color de la piel y del género. Por su parte, Handorf lo considera como un cúmulo de generalizaciones preconcebidas sobre personas mayores basadas solamente en la edad. Preconcepciones, prejuicios. No nos gusta que nos prejuicien. Fatal. Socialmente se considera que los ancianos son dependientes, improductivos, enfermos, torpes, lentos de reflejos, tanto físicos como intelectuales. Todo ello contribuye a racionalizar y justificar su discriminación, una discriminación a la que se le somete incluso dentro de las personas de la misma edad. Porque el viejo siempre es el otro, yo no. Aunque tenga 90 años. El que tiene 91 es el que está achacoso. Yo no, yo estoy estupendísima. Que saberse mirar en el espejo de la
de la realidad. Palmore enumera 9 estereotipos que derivan en prejuicios sobre los mayores: enfermedad, impotencia, fealdad, deterioro cognitivo, enfermedad mental, inutilidad, soledad, pobreza y depresión. Ya estamos uniéndolo al momento actual, ¿verdad? A este momento de 4 o 5 años pospandémicos. Ya casi lo tenemos olvidado, pero no, fue cruel ese periodo. En este escenario tan nocivo y real, creemos que es necesario realizar una reflexión sobre cómo se trata la vejez en la época premoderna, para que desde este periodo histórico se inicie una reflexión con respecto al momento actual, con el objetivo de que la sociedad tome conciencia de ello, supere sus miedos y prejuicios y valore el capital humano e intelectual que se desdeña al aislar a las personas mayores. En la sociedad de la época premoderna, la vejez era para las mujeres el momento de decadencia. Se marchita su belleza, pierden su fertilidad y adquieren vicios innobles. ¿Qué tipo de vicios pueden ser esos? Llegaremos. Cuando se me quedan un poco dormidos y demás, entonces el oído le tengo bien, entonces escucha ahí ronquiditos, ya os despierto. A los hombres, por el contrario, la edad solo parece afectarles en lo físico, pero nunca en sus virtudes morales, tampoco en su intelectualidad. La vejez es la marca de fuego que se lleva en el rostro, no se puede borrar. Es la señal visible que acompañará a la Celestina para establecer o restablecer vínculos con el entorno. Es la tela de los ojos que ella misma se encarga de tejer con los otros para sacar ventaja. La literatura que surge de las culturas hispánicas durante este periodo, los siglos XVI y XVII, es un espejo donde se refleja la realidad de ese momento. 3 de las obras más importantes, La Celestina, El Lazarillo, El Quijote, tienen como protagonistas a una anciana, a un personaje muy marginal y a un loco de edad ya avanzada. Sus páginas se llenan de personajes enfermos, defectuosos, envejecidos, hombres y especialmente mujeres, que no han dejado huella en la historia, pero cuya presencia en estas novelas muestra la realidad de la vida. Son figuras que reciben un tratamiento literario agresivo, al considerarlos agentes contagiosos, que deben ser contenidos, evitados o destruidos, provocando hacia ellos un rechazo y estigmatización social. De entre ellos, los perfiles más castigados y denostados son los que representan a las mujeres ancianas, como las brujas, que pueblan páginas y páginas de obras, a las que representan con atributos femeninos muy negativos. Centrémonos en ese personaje, el de la bruja. Más allá de la bruja vasca, me voy a centrar en la mía, en la bruja hispana, la bruja castellana. Cada zona de Europa, de América, de Asia, disponen de unas características especiales que las diferencian. Por ejemplo, la bruja castellana, especialmente en el triángulo que va entre Cuenca, Alcalá, a ver cuál es el triangulito, y Madrid. Sí. La bruja se caracteriza por ser infanticida.
Su especialización es el asesinato de niños. También poseyó la gran capacidad de ingresar en aposentos a través de ventanas, puertas y pequeñas grietas. Dispuso también de asombrosos poderes metamórficos, capaces de volar, espantar hombres, apagar la luz de los hogares, orinar en las casas ajenas, destrozar cosechas. Todo un cúmulo de estereotipos que provienen de la antigüedad clásica y que van tomando forma en cada uno de los lugares donde se designa a una persona, generalmente mayor, como bruja. ¿Qué fue? Ciruelo, por ejemplo, Ciruelo es uno de los autores que escribió uno de los primeros, el segundo tratado en lengua vernácula, el tratado de la reprobación de las supersticiones y hechicerías. El primero fue Castañeda, fue un año antes solo. Es muy superior el de Ciruelo. Ciruelo cita lo siguiente: las cosas que hacen las brujas o chorsinat son tan maravillosas que no pueden dar razón de ellas por causas naturales, que algunas de ellas se untan con ungüentos y dicen ciertas palabras y saltan por la chimenea del hogar o por una ventana y van por el aire y en breve tiempo van a tierras muy lejos y tornan presto diciendo cosas que ya pasan. Otras de estas, en acabándose de untar y decir aquellas palabras, se caen en tierra como muertas, frías y sin sentido alguno. Aunque las quemen y las asierran, no lo sienten. Y de en que a 2 o 3 horas se levantan muy ligeramente y dicen muchas cosas de otras tierras y lugares a donde dicen que han ido. Ese es el estereotipo de la bruja que tenemos en el momento actual. Pero nuestra bruja, por ejemplo, está muy contaminada, muy permeabilizada, sobre todo por Disney. ¿Qué imagen tenéis? La de la madrastra de Blancanieves, ¿verdad? Y con la manzanita, el pecado, wow. Disney también tomó muchos tópicos, muchos estereotipos de la antigüedad clásica, pero en este caso es Ciruelo, uno de los grandes intelectuales de Salamanca, que en 1530 escribe esto porque lo cree. No somos tan diferentes. En el fondo, no fue más la bruja que una víctima propiciatoria de un destino trágico al que inevitablemente estaba condenada por el hecho de ser mujer, vieja y viuda. Esto se pone de manifiesto en muchos procesos inquisitoriales. Entre ellos voy a rescataros y mostraros uno, el de Catalina Mateo. Porque si hablo en teoría, llega al oído, sale por el otro y se olvida. Pero si os hablo de Catalina Mateo, entonces, ¿quién no conoce a Catalina Mateo? Yo os confieso que hace un par de años no la conocía. Pero vamos a ver qué pasó con ella. 16 testigos la acusaron de haber matado a 4 o 5 bebés. ¡Wow! En esta conferencia deseo poner el foco de atención en este proceso para abordar el tema que la marginación, a la que la edad, la soledad y el desamparo someten a esta mujer castellana a finales del siglo XVI. El miedo que la vejez provoca en la sociedad de este momento y los mecanismos que ésta articula para librarse de estas personas ya mayores que les estorban y molestan. Intentaré extraer conclusiones apoyándome en la riqueza indiscutible del relato inquisitorial, para que así ustedes tengan su propia opinión sobre este tema, la libertad de interpretación, la libertad de palabra. Catalina Mateo, ¿quién fue? Fue una viuda, vecina del Casar. Es un pueblo fronterizo en estos momentos entre Madrid y Guadalajara. Tiene 50 años. ¡Wow! La edad fronteriza, fantástica, la edad de la invisibilidad. Fue detenida por el Vicariato de Alcalá, junto con Juana la Izquierda y Olaya Sobrino. Los vecinos tenían recelo hacia ellas por el hecho de vivir solas, carecer de protección masculina, intentar sobrevivir gracias a los conocimientos y destrezas que la vida y la cultura oral les había proporcionado.
Despertaban, por lo tanto, todo tipo de suspicacias. Por ello, se las consideró responsables de la muerte de varios niños en la zona. Fueron sometidas a tormento y ante la violencia sufrida, Catalina reconoció lo que el pueblo quería oír. Es difícil encontrar en los procesos inquisitoriales la voz de la mujer, la voz de la rea, más que nada porque estos procesos estaban siempre transcritos por hombres y había que pasar por el filtro masculino. En este caso sí que se vislumbra la voz de Catalina. La dicha Catalina Mateo dijo que era verdad que podía haber 4 o 5 años que Olaya, sobrina, le había dicho si quería ser bruja, ofreciéndole que el demonio tendría con ella acceso torpe y que era buen oficio y que una noche, por medio de la dicha Juana Izquierda, la había llamado a su casa, a donde estando todas tres, había entrado el demonio en figura de cabrón y hablado, aparte primero con la dicha Olaya y Juana, las había abrazado y después a la dicha Mateo, porque ellas le habían dicho que también ella quería ser bruja y que el dicho demonio le había pedido alguna cosa de su cuerpo y ella había ofrecido una uña de un dedo del medio de la mano derecha, que por regocijo del concierto había hallado con el dicho cabrón, y él se había echado carnalmente con todas tres en presencia de todas. Ahí ya tenemos el marco perfecto de todo aquelarre. Resulta curioso que no fuera ella, Catalina Mateo, la que acudiera a sus comadres para pedirles entrar en el cónclave, sino que tanto Juana como Olaya, viudas, las tres. Juana y Olaya tenían 20 años más que Catalina. Aprovecharon un momento de fragilidad en el que sabían, por propia experiencia, cómo se encontraba Catalina y ofrecerle un medio de vida y ciertos encuentros sexuales que ellas mismas califican de torpes, como sinónimo de sucio y de malas costumbres, pero torpes. ¿Por qué ser bruja era considerado un buen oficio en el siglo XVI y XVII? Al momento actual todos lo sabremos. Solo en el retiro, vamos, ahí se forran leyendo las manos y ese tipo de cosas, en los programas de las 2 de la mañana. Es un gran oficio. Yo no sé qué hago aquí en la universidad, de verdad, me podía haber forrado, pero, en fin, una es torpe. No como el diablo, sino en otros. En un mundo puramente patriarcal, en el siglo de oro, una mujer siempre tenía que estar sometida a un hombre, que podía ser su padre inicialmente, luego su marido y luego su hijo. No podía vivir sola y ser independiente. Sin embargo, cuando enviudaba, en muchas ocasiones, su hijo, el primogénito o el secundón, la rechazaba. ¿Por qué motivo? Porque ya tenía una mujer y generalmente entre suegras y nueras suele haber una cierta tensión. No siempre ocurre, pero la nuera dice, me voy a tener que quedar aquí con esta señora, que es mayor, está enferma, refunfuñona, tiene ya demencia senil y encima gasta porque hay que alimentarla. Entonces generalmente se la suelen apartar. ¿Y qué hacen ellas? En una sociedad que las expulsa, en una sociedad que las arrincona y las margina, en una sociedad que les está indicando el camino directamente hacia la muerte más que hacia la vida, se unen entre ellas en una especie de sororidad y viven juntas para protegerse. ¿Cómo sobreviven? Es una resiliencia. Directamente toman tópicos de la antigüedad clásica, se visten socialmente como brujas, proyectan esa imagen, ocasionan miedo a la sociedad y a su vez un rédito económico como para vivir holgadamente.
Cuando ya disponen de un estatus económico un poco alto, incluso contratan a un guardaespaldas. Es el caso de la sobrina de la Celestina con la que terminaré, perdonad por el spoiler, la conferencia. Simbolizan, por lo tanto, el blanco del desprecio violento del autor masculino. Es un acto de supervivencia. Estas ancianas pobres y abandonadas solían tener un contacto más estrecho entre ellas. Ante una situación de desamparo, de desprecio y aislamiento, frente al impulso natural de la supervivencia, lo que hacen algunas de estas mujeres es potenciar la fama de brujas. Creo miedo, infundo miedo y así se alejan. Es lo que hago yo con mis alumnos, pero cada vez tengo más. Parece que no. Por mucho que me ponga el pelo rojo, de verdad, inyecte mis ojos en sangre el primer día de clase, no, les tengo ahí pudiendo elegir a otros compañeros. Yo no sé, en fin. De esta manera, su sola presencia inspira miedo a sus convecinos. Acudirían a ellas con un cierto respeto para proporcionarles protección, remedios, uniones, amor, dinero, salud, lo de siempre, lo que toda la eternidad, toda la humanidad eternamente ha deseado. Que me quieran, tener dinero y tener salud. Ellas mismas hacían propios los estereotipos que caracterizan a las brujas, atribuyéndose unas capacidades mágicas de las que sin duda alguna carecían, pero que las permitía jugar con dicho engaño para vivir holgadamente. Incluso Juana Izquierda, como Laia Sobrino, convencieron a Catalina Mateo para hacerse brujas, ya que gracias a ello tendría ropa, comida y bebida abundante. La necesidad apremiaba y simplemente Catalina lo que hizo fue dejarse llevar. «Serlo habéis, aunque no queráis», le dijeron. Hasta que una noche Juana le llamó y las tres se reunieron en casa de Olaya. Allá apareció el demonio, en figura de cabrón, y él se la había echado carnalmente con todas tres en presencia de todas. La orgía ya se había materializado, siendo por lo tanto uno de los mitos en torno al tema de la brujería que más se difundieron por todo Occidente. Sin embargo, el sexo con el diablo no siempre estaba unido al placer. En esta ocasión, Catalina confesó ser víctima de una violación. Os cito. Y que de allí a pocos días el dicho cabrón había ido una noche a casa de la dicha Mateo y hallándola acostada la había forzado y tenido cuenta carnal con ella, diciendo en esto algunas particularidades. Lo mismo había hecho en las cárceles de dicho vicario y que al cabo de algunos pocos días en casa de la dicha Olaya le había dado un cuchillo y con él se había cortado la uña que le había mandado y se la había entregado. Una mujer en esta época solamente era atractiva a su marido mientras pudiera darle hijos. Era el vientre receptor en el cual se gestaba el linaje masculino. No aportaba genéticamente absolutamente nada. Por lo tanto, cuando iniciaba ya el camino del climaterio y le llegaba la menopausia y por lo tanto ya no podía concebir hijos de ese linaje, era rechazada por el marido. Eso no quita para que la mujer siguiera teniendo sus deseos sexuales. Entonces, ¿qué hacía? Se basó, sobre todo, utilizó muy positiva, bueno, en su propio beneficio, el tópico de la vagina dentada. ¿Alguien lo conoce? Fantástico. Ay, por Dios, qué asco. Siempre. Es muy turbia. Es un tópico maravilloso. Bueno, en fin, es un tópico que se remonta a la antigüedad. El hombre no podía llegar virgen al matrimonio. La mujer, obviamente, sí, tenía que romper el sello para saber perfectamente que nadie la había tocado. Era el vientre receptor directamente del linaje masculino. Pero el hombre no podía llegar virgen al matrimonio.
¿no? Entonces esto fue utilizado sobre todo por las mujeres mayores, pertenecientes a un estatus social un poquito alto. ¿Y se convirtieron en qué? En doñas, en las personas que enseñaban las artes sexuales a los jóvenes donceles. Listas serán. ¿A qué van a coger un viejo si pueden coger uno joven? Y les mostraban directamente las prácticas sexuales que debían tener con una mujer, y de ello obviamente se beneficiaban. De esa manera ellos no llegaban vírgenes al matrimonio, porque se creía que la vagina de una mujer virgen tenía dientes y que si él era virgen, esos dientes devoraban el pene. Eso no se podía permitir. Esa fue una de las causas por la que persiguieran a las mujeres y las tacharan de brujas. Disponían de una vida sexual aparte del matrimonio, obvio, como el marido también. Por eso se relaciona con la sexualidad viciosa de las mujeres cuando llegan a una determinada edad. Lo que hacen es adaptarse y aprovecharse de corrientes y creencias como la de la vagina dentada. Sobre la uña lo dejamos para otro momento. Es una parte del cuerpo con el que se establece el pacto demoníaco y demás, pero estamos en el tema de la edad. Entonces, vamos a sumirnos en ella. Catalina Mateo era consciente del peligro que su vida corría si confesaba haber tenido un pacto con el diablo. En el momento en que entraba pacto con el diablo, la Inquisición tomaba cartas en el asunto. Una mujer era retenida, llevada a las cárceles secretas de la Inquisición y ahí tenía que sobrevivir. No os penséis que las cárceles de la Inquisición te daban de comer, beber, tenías ahí tu spa. No. Cada uno se tenía que pagar directamente su comida, su médico, incluso el lugar, el lecho donde descansar. Y si no tenía dinero tenía que conseguirlo dentro de las cárceles, de la forma que fuera. Catalina Mateo cayó en las cárceles de la Inquisición y ahí tuvo que sobrevivir. Lo que evitaba por todos los medios era confesar que había tenido pacto con el diablo. Sin embargo, fueron 16 testigos del Casar los que, llenos de recelo, acusaron a Catalina Mateo de bruja. ¿Por qué? Porque en esa zona se cometieron una gran cantidad de infanticidios. De repente, en la franja que coincide con la presencia de Catalina Mateo en esa zona. El triángulo que va de Cuenca, Guadalajara y Alcalá de Henares se desató, por lo tanto, una gran obsesión en torno a las brujas. Esta psicosis fue impulsada en gran medida por el aumento en el número de muertes de bebés que tras la noche aparecían asfixiados y con moratones en todo su cuerpo. La causa era más que obvia, pero la sociedad tenía que buscar un culpable al que responsabilizar del dolor ocasionado. ¿Y quién mejor que una bruja para acusarla de infanticida? Incluso la Iglesia contribuyó a potenciar este miedo, tanto en los sermones como en los pregones públicos, donde se animaba a denunciar cualquier comportamiento que no se ajustara a los cauces normales en aquella época. Si no dormía, si hacía ruidos, si tenía un comportamiento desordenado, cualquier cosa que se saliera de la norma automáticamente era tachada como bruja o como brujo. La caza de brujas llegó a esta zona para vigilar y encorsetar más a la sociedad, en aras de una supuesta protección de sus hijos. ¿Quién es quién para proteger a mi hijo si no le puedo proteger yo? ¿Acaso yo no lo quiero querer proteger? Las muertes de estos niños de corta edad en esta zona de Castilla fueron tan frecuentes que incluso llegó al Tribunal de Cuenca. Pero ¿qué había detrás de tantos fallecimientos de niños, especialmente en esta época? Era una forma, un medio
de control de la natalidad, ejercido de forma consciente o inconsciente. María Monja, más conocida como la Lorenzana, otra mujer también procesada por la Inquisición de Cuenca, justo por el mismo motivo, argumentó que la causa de tanto infanticidio era la pobreza en la que vivían sus padres, algo que les empujaba a beber vino para mantenerse calientes. Algunas veces las madres ingerían más de la cuenta, se acostaban borrachas con sus hijos y sin querer los asfixiaban. Se puso como ejemplo la Lorenzana ella misma, confesando que en una boda bebió más vino de lo que era menester, se quedó dormida junto a su hijo recién nacido y si no llega a ser por su marido, quien la despertó airadamente, lo hubiera ahogado, ya que había metido su codo en la boca del pequeño. No había cunas, dormían en el mismo lecho. Eran familias extremadamente pobres. Ahora recordaréis en los medios de comunicación determinadas noticias de mujeres, de madres jóvenes que sin quererlo se habían dormido con su hijo en la misma cama, por comodidad, sobre todo para darle el pecho, por lo que fuera, por amor. Y sin quererlo les habían ahogado con su propio peso. Eso pasa en el momento actual y la crueldad es muy grande. ¿Cómo te levantas al día siguiente y descubres el cuerpo muerto de tu bebé, amoratado? ¿Cómo te pones la etiqueta de he matado a mi propio hijo? ¿Quién supera eso? Nadie. ¿A quién se le echa la culpa? A la víctima propiciatoria, a la bruja. El vino también está relacionado con las mujeres, con las brujas castellanas. Tengo un caso muy simpático, ya estoy terminando, de Miraflores de la Sierra, donde denuncian a 2 mujeres por brujas porque se meten en las bodegas y beben el vino de las cubas. Ya por eso son brujas, es buenísimo. Con alcoholada se las denigra aún más al representarlas como viejas bebedoras. Si ven ustedes, si van a tomar sus... ¿qué se bebe aquí? Si van de bares, van de... y ven a una señora mayor borracha, sola o en compañía, ¿qué opinan? Divina juventud, wow. ¿O qué hace esta señora aquí que no está viendo la tele? ¿Te molesta? No, a mí no me molesta nada, como tampoco me molesta la juventud, ni la gente de mi edad, que hace el ridículo, ¿sabes? Es su problema. Es su problema, es la libertad que tiene cada individuo. Pero si las vemos unas señoras mayores en torno a 60, 70, 80 años, en un grupo de 2, 3 borrachas perdidas en un bar, uno no piensa, ¿cómo celebran la vida? ¡Qué maravilla! Me gustaría llegar a eso. Es lo que tendríamos que pensar, pero pensamos todo lo contrario. Me molestan. ¿Por qué me molestan? Ahí lo dejo. Vieja alcoholada. En la tragicomedia de Lisandro y Roselina, que es una de las género literario en torno que surgió a raíz de la Celestina, allí tenemos un personaje maravilloso. En otro momento os hablaré de ellos. Yo organizo, como Iratir sabe, congresos, los retransmito siempre por streaming y dejo grabadas las conferencias. Creo que esta no, bueno, ya la hablaré en otro momento. Elicia, ¿quién la recuerda? Es la sobrina de la Celestina, es prostituta también, pero ya de mayor, ¿de qué ejerce? No misma profesión de la Celestina, alcahueta. Tiene bastante prestigio y autoridad en Salamanca, más que nada porque se la considera la heredera directa de todos los poderes de la Celestina y que incluso los ha superado. Tiene tanto dinero y reconocimiento social que ha contratado a un guardaespaldas, Brumandilón. Es hombre, es putero.
y en un momento determinado la dice: a puta, envaidadora, alcahueta, hechicera, y la tilda de puta alcoholada. Algo que evidencia el rechazo y el desprecio que siente hacia ella, sentimiento que se incrementa por el hecho de ser mujer y vieja y estar supeditado contractualmente a ella. Es la que le paga, es su jefa. Otra de las razones por la cual se podría explicar el alto número de infanticidios en esta zona son los maltratos que sufrían las mujeres por parte de sus maridos. Algunas, por venganza, dejaban de amamantar a sus hijos. En otras ocasiones, los golpes recibidos y el estado de ánimo de la madre influían en la calidad de la leche. Una crianza poco amorosa, en suma, era juzgada como causa de algunas muertes infantiles por los mismos protagonistas de los hechos. También madres intentaban deshacerse de aquellos niños, hijos no deseados o fruto de violaciones. En otras ocasiones, la venganza estaba presente en denuncias de hijos que realizaban contra sus propias madres, recordando los malos tratos que sufrieron durante niños. De ahí el rechazo a mantenerlas. ¿Cómo te voy a mantener a ti si yo cuando era pequeño no me mantuviste? Y tuve que sobrevivir en un entorno muy duro. La mala alimentación, el retiro prematuro del pecho, la crianza descuidada e indiferente, se encargaban de provocar abundantes fallecimientos por inanición, por deshidratación, por falta de atención que los recién nacidos requerían. Sin obviar el clima, hubo un cambio climático, una alteración climática bastante grande justamente coincidiendo con este periodo histórico. Hablamos de cambio climático. Ahora se echa la culpa al hombre. En esta época, ¿a quién? Al diablo. Es otro tema, ya os hablaré de ello. Las enfermedades, el alto coste que suponía criar a un hijo, responsabilidades que recaían especialmente en la madre, lo que se ponía una sobrecarga que no todas estaban dispuestas a asumir. Por lo tanto, el infanticidio era una práctica generalizada. Eso no quiere decir que fuera aceptada con normalidad. Los padres, independientemente del instinto que tuvieran, ante la muerte de un hijo, siempre buscan un culpable. Y en esa sociedad, donde el miedo calaba en todos los órdenes, las brujas se convirtieron en cabeza de turco, en víctima propiciatoria para condenarlas, para encarcelarlas. De ahí que los ungüentos fueran hechos con la piel tierna de los bebés. Se lanzó directamente esta idea para culpabilizar a las brujas. Aquellos padres que eran conscientes del delito cometido, si éste era secreto, tan solo tenían que confesarse, ya que desde el punto de vista eclesiástico era considerado como un simple descuido. Con ello la culpabilidad que pudieran sentir quedaba diluida. Pero volvamos al caso y ya terminamos con Catalina Mateo. Cuando corroboró la veracidad de lo confesado ante el vicario de Alcalá, este le remitió, ella dijo, no, he mentido, he dicho que soy bruja, he dicho que he matado, he dicho que he hecho y demás, pero simplemente lo que no quería era que me torturara. Violencia física. No quiero que me toquen. No quiero que me toquen. Estoy enlazando con el título directamente del congreso maravilloso que tanto tenéis que disfrutar. Y nosotros que agradecer. Dijo que no, había mentido, lo siento. Dijo, he mentido, no quiero que me sometan a tortura. Yo no sé quién quiere someterse a tortura, en mi caso no. A mí me gusta torturar a mis alumnos, pero psicológicamente, qué sé yo. Es la alegría de la vida. Si no, ¿qué haríamos aquí? Ella dice que no. El inquisidor solicitó que hicieran una investigación en el Casar. De ahí sacó perfectamente que era una impostora, que simplemente se había disfrazado de bruja para sobrevivir en una sociedad que la estaba excluyendo, marginando, impulsando a la muerte. Ante esas pruebas y ese raciocinio,
Los inquisidores la condenaron a salir en el auto de fe celebrado el 9 de junio de 1591, al que asistió el propio Felipe II. Eran actos esplendorosos y demás. Aquí tenemos el fútbol, ahora tenemos el fútbol. En esos casos tenían autos sacramentales, aparte de los toros. Catalina no fue más que un chivo expiatorio, una víctima propiciatoria a la que culpabilizar de unos asesinatos de los que ella no era responsable. Fue una mujer madura, solitaria, huraña, desconfiada, posiblemente marcada por trastornos psicológicos causados por el alcoholismo, desorientada por la ansiedad y el aislamiento que sufrió, que decidió vestirse de bruja para sumergirse en un plano imaginario que infundiera respeto, miedo y recelo a la sociedad. Hasta los inquisidores se dieron cuenta del universo irreal en el que vivía. Sabían que no era una asesina, sino una mujer arrastrada por su propio destino, que ni ella podía eludir. Una superviviente en un mundo donde ya se había convertido en un estorbo, molesto e inservible, víctima, en definitiva, de su propia edad. Eskerrik asko. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido apasionante. He tomado muchas notas y estoy segura de que habéis aprendido mucho vosotros también. Tenemos un par de minutos y me gustaría que pudierais comentar alguna cuestión que os haya interesado, aprovechando que está aquí María Jesús. Como supongo que no hay preguntas, la voy a lanzar yo, ¿de acuerdo? Tenemos poco tiempo. Entonces, ¿quién me puso el corazoncito? Tú, ¿verdad? Sí. Gracias, amor. Ninguno me lo ha hecho, te lo agradezco. Generalmente no. Sí. Dime, ¿qué sensación te han causado las imágenes? Sé sincero. Incomodidad, ¿por qué? ¿Está relacionando estas señoras con la muerte? No. Ay, tengo micro. Nada, pues eso, que sin más. ¿Te ha provocado incomodidad, vértigo, desprecio? No, desprecio ¿Rechazo? No. ¿Quién le ha provocado rechazo? Ay, por favor, perfecto, sí, es eso, sí. ¿Tu abuela, alguna de tus abuelas, seguro que la has conocido, está reflejada en estas señoras? No. Pero tiene la misma edad. Puede ser. No. Pero el amor te hace verla de forma diferente. No, o sea, no veo con nada de desprecio, simplemente me parece incómodo esos colores tan, no sé. Quieren oscuro, sumergirte sí. en un sentimiento de rechazo, ¿no? Sí, gracias. Yo creo que desde el punto de vista artístico están representadas estas mujeres mayores como para que te den asco, como para que te den... Yo creo que están representadas a propósito para que te causen rechazo, para que te causen asco, para que tú las veas y digas, yo no quiero llegar ahí, yo no quiero ser eso. Entonces, yo creo que de la misma manera que era muy común, era obligatorio representar a las mujeres jóvenes de manera idealizada y de manera hermosa, ojalá fuera esta, voy a maquillarme para ser como ella, yo creo que esa idealización para las mujeres jóvenes es totalmente lo contrario para las mujeres más ancianas. O sea, yo creo que las hacían, no era realista, las hacían mucho más feas y más como asquerosas de lo que realmente eran. O sea, es todo lo contrario a la idealización en el arte para las mujeres mayores. O sea, yo no creo que fueran tan feas. Tú ves una mujer de alta edad, de mediana edad, y no es así. O sea, están hechas como
como zombies, como cadáveres andantes, como demonios. Entonces, yo creo que están a propósito hecho para causarte esa sensación de rechazo y esa sensación de no quiero ser esta. Sin embargo, las mujeres rubias, el cabello dorado, el colorcito, dices, yo quiero ser esta. Entonces, yo creo que están a propósito hechas feas y inmundas y... Son cánones sociales. Eso es. Proyéctalo al momento actual. El canon de la belleza, la juventud y las mujeres mayores, ¿qué son? Nos provoca rechazo. No quiero llegar a ello. Ya no voy a ser joven. ¿Qué concepto nos están metiendo de belleza? Yo siempre digo a mis alumnos, ser influencer de vuestra propia vida. No dejéis que otro diga cómo os tenéis que comportar, vestir, actuar, amar. Es curioso. Sí, Teresa. Sí, muchas gracias por todo lo que has explicado. Yo quisiera agregar que, de hecho, en todos estos cuadros, como son verdaderas obras maestras de arte, hay una, digamos, a mí personalmente, que he tenido la suerte de algunas verlas también en vivo, me provocan una gran admiración por el artista, ¿no? Por haber plasmado unos detalles tan específicos a veces, ¿no? Aunque por supuesto estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella, que hay una exageración, pero también hay una especificidad. Pero lo que sí me llama la atención, tratando de responder a tu pregunta de cómo se ve ahora, es que precisamente ahora hay una mayor invisibilidad todavía, porque esa exacerbación de la juventud, de lo que decía ella, de me voy a maquillar para parecerme y tal, ha llegado ya a límites de absoluto delirio, ¿no? O ha pasado los límites del delirio. Entonces, hay adolescentes ya de 13 años que se quieren operar para cambiarse todo. Bueno, yo hablaré el viernes un poco también de eso a propósito de una novela. Y simplemente la vejez ya no existe, ¿no? Por eso me pareció también muy oportuno que al comienzo citaras esto de la pandemia y tal, ¿no? Porque ha sido eso, borrar del mapa. O sea, ya es algo tan extremo, tan no aceptado, que debe desaparecer. Y eso es lo terrorífico para mí. Esa prácticamente ya generalización de esa mentalidad, y eso se inocula a diario por las redes, a diario, ¿no? O sea, uno enciende la pantalla y ya te bombardean con 700 imágenes de... Yo alucino porque, claro, finalmente vengo del tercer mundo, aunque vivo aquí décadas, lo que mi hija diría, problemas del primer mundo, ¿no? Si fulanita usa la falda a la rodilla o a media pierna, es un tema de un artículo. Y así, ¿no? Entonces, creo que por ahí también podría ir la reflexión. Gracias. Muchas gracias. ¿Fran? Tenemos poco tiempo, pero vamos a dar paso a la última cuestión. Un detallito, que es que estas pinturas las hacen hombres. Eso es un detallito que me parece oportuno, sobre todo porque la caracterización de la vejez en las últimas, la primera vuelta se me han pasado, pero la segunda ya las he visto, están caracterizadas con rasgos o de hombres ancianos o directamente simiescos. O sea, la de la duquesa fea es esa cara, vamos... Es como yo, wow. No, como yo todavía no, pero dame unos años. No, en serio. El detalle creo que es ese, ¿no? Que hablo en los términos de lo que acabáis de comentar, de cómo se representa. Creo que también tiene mucho que ver que quien está representando esa fealdad no es alguien que la va a experimentar, es alguien que la vive desde fuera y que ve eso, pues en esta época además, como objetualizado, si se quiere ver en esos términos, ¿no? Es que mujeres pintoras había muy pocas, y Gentileschi la tenía que haber incluido. Sin embargo, como la utilicé en el otro congreso, en este la he preferido omitir un poco, y además dando peso también al de los hombres. Solamente hay un cuadro en el que se pinta a la mujer desde una cierta ternura, y es la madre de Rembrandt, la señora que está leyendo.
es con una enorme ternura. Le infiltré ahí como para establecer, pero por ejemplo la representación esta de brujas y demás, los tres últimos, la señora loca es fantástica directamente, es un reflejo de la sociedad, pero no solamente de esa época sino del momento actual, igual que los procesos inquisitoriales, todos están transcritos por hombres, de ahí que cueste muchísimo encontrar la voz viva de la mujer procesada por la Inquisición. Se encuentra, obviamente. Con inteligencia artificial también ayuda bastante. Es otro de los temas maravillosos. Es como la bola de cristal. No, yo lo último, también un apunte que he visto como varios de los cuadros aparecía la mujer vieja, o sea, había como una intención en la mujer mayor que está como saliendo de un armario y mirando a la mujer joven. Hay como una mirada, un intento de presentarlas con una mirada envidiosa, con una mirada de desdén hacia las jóvenes porque yo ya no lo soy. Cuando realmente yo creo que muchos tenemos, yo qué sé, yo pienso en mi abuela y yo no he visto a mi abuela nunca desdeñar a sus nietos ni a la gente joven. Entonces hay como una idea de, o sea, aparecen en varios como detrás de un armario, detrás de una, o incluso al lado, pero mirándose mal, como una especie de enfrentamiento entre de la mujer mayor hacia la mujer joven, que también me pareció curioso. Solamente quiero terminar con una cosa. Lo mejor siempre está por venir. Siempre. Bueno. Muchísimas gracias.